registra empate a 5 en el marcador. Siempre por delante el Atlético de Madrid, pero nunca con una diferencia superior a un gol. Y los hombres de Emilio Alonso, de Cacaolat Granollers, están haciendo que no pueda separarse el equipo que dirige Jordi Álvaro. Dos equipos que son historia dentro del balonmano español. 10 campeonatos de liga para Cacaolat Granollers, 7 campeonatos de liga para La Plana Atlético de Madrid. Juegan pues dos históricos en la última jornada de la primera vuelta de esta segunda fase, en la que 8 equipos, como ustedes saben, juegan por el título. Partido pues importante, con 2 puntos en juego. El que gane seguirá estando ahí arriba entre los que pelean por el título. El que pierda lo va a tener un poquito más difícil. Se acaba de señalar lanzamiento de 7 metros, penalti sobre la portería de Jaume Fort, el portero internacional del Cacaolat Granollers. El lanzamiento lo va a efectuar el también internacional Jesús Gómez. El gol del Atlético de Madrid supone una nueva ventaja para el conjunto de la capital de España. Ahí tienen ustedes nuevamente el lanzamiento de Jesús Gómez batiendo a Jaume Fort. Es el primer gol de Jesús Gómez, hasta ahora marcado por Atlético de Madrid. Vukovic, Carmona, Gómez de penalti, el norteamericano Steve Goss, Hermida y Coté. Por parte de Cacaolat Granollers lo han hecho Marín de penalti, Carlen en 2 ocasiones y el exterior, el internacional junior Jordi Fernández, también en otras 2 ocasiones. Está jugando por Cacaolat Granollers Ricardo Marín sobre el sueco Carlen para Jordi Fernández. Carlen, que inicia la circulación en los 9 metros para Marín. Marín sobre Atli Gilmarsson, el islandés. Ha recuperado el norteamericano Goss. Balón para Fernando García, lanzamiento de Fernando García y el Atlético de Madrid, que por vez primera se pone 2 tantos arriba con este gol de Fernando García, que ven ustedes nuevamente. Así pues, cuando estamos a falta de 17 minutos y medio para la conclusión del encuentro, ahí tienen ustedes el tiempo. A La Plana Atlético de Madrid 7, Cacaolat Granollers 5. Gilmarsson sobre Jaume Puig. A punto estuvo de perder el pívot internacional español, nada menos que lo ha sido en 168 ocasiones. Carlen sobre Ricardo Marín. Carlen para Gilmarsson. Carlen, y ha habido falta y tarjeta amarilla para Chechu. Es la primera tarjeta para los jugadores del Atlético de Madrid. Con anterioridad la había recibido el sueco Carlen. Hay ahora penalti, lanzamiento de 7 metros. Y a punto están de mostrarle los árbitros del encuentro, que son el madrileño Miguel Ángel Amigo y el guipuzcoano Andrés González Berridi. El lanzamiento de 7 metros para Ricardo Marín, Claudio Gómez en la portería, y paró Claudio el lanzamiento de Marín, que de esta forma marra una importante ocasión para intentar acercar a su equipo en el marcador. Cacaolat Granollers, que no tuvo un buen comienzo en esta segunda fase, después de que en la primera dentro del grupo B compartiera el liderato al final con el Grupo Deportivo Teca, perdió precisamente en Santander en esta segunda fase y también perdió en su cancha frente a Caja Madrid. Por su parte, el Atlético de Madrid iba invicto hasta la pasada jornada, en que en Alcira perdió de 2 frente al Caixa Valencia, y de esta forma el conjunto que dirige Jordi Álvaro se ha quedado con 8 puntos, y Cacaolat Granollers, que ha sumado sus 3 últimos partidos como otras tantas victorias, también queda con 8 puntos, en tanto Caja Madrid y Teca están con 9 comandando la clasificación. También con 8 puntos el Fútbol Club Barcelona, cuyo último partido de esta primera vuelta lo jugará en su cancha frente a Caja Madrid. Paralelamente a este encuentro también se desarrolla en la Albericia otro que enfrenta a Teca y Caixa Valencia. Así pues, prácticamente, y como decía anteriormente Orgaviza, la Liga de Balonmano, a falta de 8 partidos, está prácticamente sin decidirse. Jesús Gómez, el lanzamiento de penalti, batiendo nuevamente a Jaume Fort. Segundo penalti transformado por Jesús Gómez, y el Atlético de Madrid, que cobra diferencia de 3 máxima en este encuentro. Última jornada de esta primera vuelta, correspondiente a la segunda fase. En Cacaolat Granollers, Emilio Alonso ya ha efectuado su primer cambio, ha sentado a Ricardo Marín y ha sacado a pista a Mateo Garralda con el número 10. Ahí está jugando Garralda sobre Carlen, que ahora actúa como central. Garralda, el zurdo, ocupará lógicamente la plaza de lateral derecho, y Gilmarsson, ahí lo tienen ustedes,
permanecerá en la suya. Carlen ahora había circulado en el doble pívot apoyando a Jaume Puig. Está muy activo el sueco Per Carlen. Ha conseguido con este su tercer gol. Vean de qué forma se le ha ido a Chechu. Y el resultado 8-6. Siempre favorable al Atlético de Madrid después de este tanto conseguido por Per Carlen. Por parte del Atlético de Madrid se mantiene prácticamente la misma formación, con la exclusión que ahora ha recibido de Chechu. El equipo de Jordi Álvaro queda momentáneamente con un hombre menos sobre la cancha en los próximos 2 minutos. Carmona, el lanzamiento de Carmona, paró Jaume Fort. Ha perdido una buena ocasión el exterior del Atlético de Madrid. A punto ha estado de recuperar Fernando García ese balón que intentaba jugar a Alex Viaña. Gilmarsson, el islandés, que padeció una importante lesión prácticamente cuando apenas había disputado tan solo unos partidos con su nuevo equipo Cacaolat Granollers, el internacional islandés, en 146 ocasiones. Gilmarsson, ahí está precisamente Gilmarsson sobre Alex Viaña para Carlen, Garralda. Recordemos que Cacaolat ahora con un hombre más, ha perdido Puig. Ahí falta lanzamiento de 9 metros. Ahí ven a Emilio Alonso, el entrenador de Cacaolat Granollers. Su equipo, a falta de menos de 14 minutos para la conclusión de este primer tiempo, pierde por 2, 8-6. Favorable el resultado al equipo que entrena este otro hombre, Jordi Álvaro, de Alaplana Atlético de Madrid. Ahora que está el tiempo parado, podemos despejar esa pequeña interrogante que mantenía Olga Biza al darnos paso para el encuentro, en el sentido de que García Cuesta, el entrenador del Grupo Deportivo Teca, el asturiano Javier García Cuesta, pues tiene todas las cartas en su mano para ser el próximo seleccionador nacional. Al menos él tiene una oferta de Estados Unidos para volver a ser seleccionador de aquel país. Ya lo fue y quedó campeón de los Juegos Panamericanos. Tiene también una oferta del equipo Teca y la que le ha hecho ya el gerente de la Federación Española de Balonmano, y que le va a refrendar, parece ser que el lunes, en visita que efectuará a Santander el propio presidente de la Federación, señor Tendero. Así pues, el lunes puede quedar el tema definitivamente despejado, si es que las condiciones de la Federación interesan a Javier García Cuesta. Mientras tanto, Mateo Garralda, ahí le tienen ustedes, ha marcado un nuevo gol para Cacaolat Granollers. El resultado 8-7, ha reducido diferencias el equipo vallesano. Ahí ven ustedes Garralda cómo ha aguantado perfectamente y en caída ha conseguido batir a Claudio. Es el primer gol de Garralda. Del 8-5 hemos pasado al 8-7. Juega Hermida sobre Fernando García. Hermida para Fernando. Continúa el Atlético con un hombre menos por esa exclusión de Chechu. Ya ha encajado 2 goles en este periodo en el que Chechu ha estado fuera de la pista. Hermida, pero previamente el señor Amigó señaló el golpe franco favorable al equipo madrileño. Ángel Hermida sobre el norteamericano Goss. Carmona, Steve Goss. Goss para Carmona. Carmona sobre Goss. Ángel Hermida, nuevamente Goss, con problemas ahora al disponer de un hombre menos. Los hombres de Jordi Álvaro ya han recuperado al jugador excluido. Es Coté quien vuelve a la pista. Coté y Hermida actúan en ataque, en tanto Juanqui Román y Chechu les sustituyen en defensa. Ha habido faltas sobre este hombre, el norteamericano Steve Goss, un jugador que actuó con Estados Unidos en los pasados Juegos Olímpicos de Los Ángeles y que el Atlético de Madrid incorporó a su disciplina una vez ya iniciada la liga. Precisamente Goss ahora se retira, pasa a ser sustituido, han visto ustedes, por Jesús Gómez. Jesús Gómez sobre Coté para Hermida. Hermida vuelve sobre Coté. Coté que intenta jugar el 1 contra 1 y hay tarjeta amarilla para Mateo Garralda por esa acción antirreglamentaria en defensa. Es la segunda tarjeta para Cacaolat Granollers. A partir de la siguiente muestra de cartulina ya tendrán que ser sancionadas ese tipo de acciones con exclusión según manda el reglamento. Coté sobre Jesús Gómez, paró finalmente Jaume Fort, el guardameta español que tuvo una gran actuación con el equipo nacional en los pasados campeonatos del mundo disputados en Francia, titular ya indiscutible de Cacaolat Granollers. Frank sobre Gilmarsson para Per Carlen.
Hemos pasado del 8-5 al 8-7 y ahora la posesión de balón es para Cacaolat Granollers. Posibilidad de empate pues para los discípulos de Emilio Alonso. Franz cambiando para Jordi Fernández. Ya en una anterior ocasión un envío de esos le dejó a Fernández solo y marcó un gol a Claudio, y ahora lo ha hecho el sueco Per Karlen. Empate a 8 cuando quedan 11 minutos para que lleguemos al descanso. Con este gol de Per Karlen, Cacaolat Granollers acaba de igualar un encuentro que, por lo demás, y aun ateniéndonos a algo más que al marcador, está resultando sumamente igualado. De momento hay un relevo en la portería del Atlético de Madrid. Ronnie Herrera ha sustituido a Claudio Gómez. Esa es la decisión que ha adoptado Jordi Álvaro. Y parece que Carmona ahora también va a ser sustituido en el extremo derecho por Urdiales. Jugando Coté con Jesús Gómez. Fernando sobre Hermida. Coté, nuevamente Fernando. Intenta ahora Fernando el doble pívot. Urdiales, que viene corriendo los 9 metros. El balón no lo pudo atrapar Fernando. Y el Atlético de Madrid, que pierde la posesión del mismo. Ahora el ataque es para Cacaolat Granollers. Frank. Y en la cara de Ronnie Herrera se estrelló ese balón lanzado por Alex Frank. El cronómetro se detiene, el juego se para que sea atendido el guardameta del Atlético de Madrid, Ronnie Herrera. 21 años, 1,88 de estatura. El guardameta que ha sustituido, lo ven ustedes, atendido junto a la portería, que acabó de sustituir hace apenas unos segundos a Claudio Gómez bajo los palos de la meta del Alaplana Atlético de Madrid. El balón se va a poner en movimiento. Estamos a falta de 10 minutos y 8 segundos para el final de este primer tiempo. Ahí está jugando Per Karlen. Masip ha sustituido también a Atli Hilmarsson, el islandés, en las filas de Cacaolat Granollers, dentro de la primera línea como lateral izquierdo. Así pues Granollers, como ya viene siendo habitual, sacando a sus jóvenes a la pista. Emilio Alonso prácticamente tiene los justos, y de ahí que cada vez dé más oportunidades a unos hombres que ya son internacionales juniors, como Mateo Garralda, y que incluso, como el caso del propio Garralda, lo han sido ya en varias ocasiones con la selección absoluta y teniendo actuaciones francamente aceptables. Ahí está jugando Masip sobre Garralda. Garralda para Karlen. Qué bien se revolvió Per Karlen y se le fue a Chechu, que lo agarró por la cintura. Es la segunda exclusión de Chechu en este encuentro. Ahí le ven ustedes cómo pelea el sueco con el jugador asturiano del Atlético de Madrid. Es la segunda exclusión de Chechu. Peligro para el Atlético en defensa, porque este hombre con el número 11, la próxima vez que sea excluido, verá la tarjeta roja. El lanzamiento de penalti para Mateo Garralda. Ronnie en la portería. Y gol de Cacaolat Granollers, que por vez primera se adelanta en el marcador con este gol conseguido desde los 7 metros, que vamos a ver nuevamente, obra de Mateo Garralda. Alaplana Atlético de Madrid 8, Cacaolat Granollers 9. Vuelve a la cancha ese hombre con el número 4, Carmona, sustituyendo a Fernando García. Jordi Álvaro prácticamente ha cambiado toda su segunda línea, menos a Vukovic, que ahora concretamente no está actuando como pívot, sino como lateral, habida cuenta de que su equipo tiene un hombre menos. Hermida, Carmona, Hermida nuevamente. Urdiales en la posición de pívot. Y Jordi Álvaro, lógicamente preocupado, porque el encuentro ha pasado de un dominio bastante tranquilizador para él, de 8-5 a 9-8. Ahora el empate a 9 con este tanto conseguido por Coté. Es el segundo del jugador que esta temporada llegó al Atlético de Madrid procedente de Michelin de Valladolid, y significa un nuevo empate en el marcador. En cualquier caso, ha sido muy importante la reacción de Cacaolat Granollers, aprovechando perfectamente bien las dos exclusiones que ha sufrido el Atlético de Madrid. Y nuevo penalti favorable al equipo vallesano, en la persona de Mateo Garralda, que casi seguro será quien se encargue de
intentar su transformación. Ahí está el jugador navarro de Cacaolat Granollers. Anteriormente, recordemos, acertó en su lanzamiento. Vuelve Claudio a la portería para intentar detener este lanzamiento de Mateo Garralda. El resultado: empate a 9 a falta de 7:48. Garralda y paró Claudio. Segundo penalti que para Claudio Gómez. Anteriormente ya le detuvo otro a Ricardo Marín. Masip, el lanzamiento de Masip. Y ha habido falta. El balón se pondrá en movimiento en la línea discontinua de los 9 metros. Masip sobre Carlen. Garralda. Jordi Fernández. Defensa de 6-0 del Atlético de Madrid. Saliendo Juanqui Román a los posibles lanzamientos de Garralda y Coté a los de Masip. Hay falta precisamente de Coté sobre Masip. El lateral de Cacaolat Granollers. En tanto, Chechu, ahí lo ven ustedes, espera que le den la orden para salir a la cancha. Lo ha hecho el norteamericano Steve Goss en su lugar, una vez ya transcurridos los 2 minutos de la exclusión. Garralda para Carlen. Carlen sobre Masip, perdió Carlen, recupera Coté. Coté se va solo hacia los 6 metros. El lanzamiento de Coté al poste. Va a recuperar el norteamericano Steve Goss. Goss para Juanqui Román. El Atlético de Madrid, a través de Coté, ha desperdiciado una buena ocasión de adelantarse de nuevo en el marcador. El balón, no obstante, tras dar en el larguero, volvió a la pista y lo recogió el norteamericano Goss. Y ahora 2 minutos de exclusión para Mateo Garralda. Es la primera exclusión que sufre Cacaolat Granollers en la persona de Mateo Garralda. Jugador que, por otra parte, ve cómo se le excluye con alguna facilidad, fruto todavía de que no cuenta con la experiencia, la picardía suficiente para evitar ese tipo de acciones. Hermida ha sido ahora quien ha conseguido su segundo tanto y poner nuevamente a su equipo por delante en el marcador. Ahí lo ven ustedes, espera caer y con Jaume Puig perdido el sentido de la orientación, por lo menos donde se encontraba el balón, ha lanzado Hermida, marcando el tanto número 10 para el Atlético. Vuelve, ahí le tienen Atli Hilmarsson, el islandés, a la primera línea. Ha sentado Emilio Alonso nuevamente a los jóvenes, a Garralda y a Masip. Y ahora jugando Hilmarsson. El lanzamiento de Hilmarsson lo detuvo Ronnie Herrera. Ha habido falta. El balón en movimiento en los 9 metros. Alex Frank. Jugando ahora Cacaolat Granollers con un hombre menos por la exclusión de Mateo Garralda. Carlen sobre Puig, el pívot que ahora está actuando como lateral. Jaume Puig con 2 metros es el techo entre los jugadores que lo hacen en este momento sobre la cancha. Carlen para Puig, Hilmarsson, Frank. El lanzamiento de Frank le cambió la dirección a Ronnie Herrera. El juego queda detenido porque Frank parece que se ha hecho daño en el lanzamiento. En cualquier caso, el tanto sube al marcador. Es el primer gol conseguido por Alex Frank, uno de los goleadores de Cacaolat Granollers. Y cuando estamos a falta de 4 minutos y 48 segundos para el final del primer tiempo, ahí ven ustedes al exterior izquierdo de Cacaolat Granollers y su estadística: un gol de 2 lanzamientos a puerta. Así pues, 50% de efectividad para Alex Frank. Se recupera finalmente el jugador del equipo vallesano. Atlético de Madrid pondrá en movimiento el balón desde el centro de la cancha con el resultado de empate a 10. Mayor igualdad no puede haber entre dos equipos que son historia de la buena en el balonmano español. Coté sobre Hermida para Coté. Atención a la penetración de Coté. El balón se da como bueno el lanzamiento por parte del árbitro Miguel Ángel. Decisión del árbitro.
Les pedimos perdón porque hemos perdido el sonido de nuestro comentarista, de Juan Antonio Prieto. Son problemas de origen que intentaremos en los próximos segundos subsanar cuando estamos viendo en directo la repetición del gol del Atlético de Madrid, 11-10, y faltan 2 minutos 40 segundos para el término de la primera mitad de este encuentro de la 7ª jornada de la segunda fase de la Serie 1 en División de Honor. Estamos viendo, a la espera de recuperar esta señal de sonido de este partido de balonmano, los últimos segundos, el dominio del Atlético de Madrid por 2 goles en el marcador y los intentos desesperados ya del equipo de Cacaolat por intentar, como mínimo, acortar estas diferencias e incluso poder conseguir el empate. Va a seguir organizando el ataque el conjunto de Granollers cuando escuchamos ya el sonido desde el pabellón de juego. El partido pues a punto de finalizar. Faltan 3 segundos. Todavía 12-10 para el conjunto del Atlético de Madrid. Y finaliza pues con este tanteo el marcador. Cacaolat que ha perdido por 12-10 este enfrentamiento correspondiente a la 7ª jornada de la segunda fase de la Liga de Balonmano. Llegó al descanso con diferencia de 2 goles, 12-10. Acaba de marcar el equipo madrileño su tanto número 13. Y nuevamente vuelve a haber máxima diferencia favorable al Atlético en este encuentro. El lanzamiento ahora ha sido de Atli Hilmarsson, el jugador islandés de Cacaolat Granollers. Supone el tanto número 11 para el equipo vallesano, cuando tan solo ha transcurrido 1 minuto y medio de este segundo tiempo. El resultado 13-11 favorable al Atlético de Madrid. Juega Carmona sobre Coté. Coté para Hermida. Hermida sobre Vukovic. Ha sido objeto de falta el jugador internacional yugoslavo del Atlético de Madrid. Y se va a lanzar desde los 9 metros. Hermida y Juanqui Román. Será Juanqui Román que está actuando como pívot en estos comienzos de la segunda mitad. En tanto Veselin Vukovic, que lleva un gol de 3 lanzamientos a puerta en este encuentro, se repone. Vukovic sobre Coté.
Coté para Vukovic, el lanzamiento de Vukovic lo despejó Jaume Fort, intentó la recuperación Carmona, el lanzamiento fue de Vukovic, lo despejó Jaume Fort, pero se defendió dentro, y de ahí que el balón vuelva a tener posesión del Atlético de Madrid. Coté jugando con Hermida, el lanzamiento de Hermida lo ha parado nuevamente Jaume Fort. Gilmarsson al contraataque para Per Carlen. Carlen no pudo recoger Jordi Fernández. Algunas imprecisiones en este segundo tiempo, en un partido en que lo más destacable está siendo la emoción que marca ese 13-11 en el marcador, de ahí y por los 2 puntos en juego. Está Vukovic sobre Ángel Hermida con resultado de 13-11. Vamos a dar paso a unos minutos publicitarios. Adelante, Sant Cugat. Nuevos saludos desde el Polideportivo Magariños, donde el Atlético de Madrid, por medio de Jesús Gómez, desde el punto de penalti, acaba de conseguir su gol número 14. Es el tercer penalti conseguido por Jesús Gómez en este encuentro. El resultado 14-11. Favorable al Atlético de Madrid. Carlen sobre Jordi Fernández. Marín para Carlen. Gilmarsson. Carlen, lanzamiento de Carlen, lo paró Ronnie Herrera, recuperó en el salto Jaume Puig. Franch para Puig, sujetado por Hermida, falta el balón a los 9 metros. Diferencia de 3 favorable al Atlético de Madrid, que en este segundo tiempo estamos asistiendo a una serie de imprecisiones por parte de uno y otro equipo. Ahora perdió el balón Alex Franch, pero parece que tocó en la mano de Carmona, así lo entiende el árbitro Miguel Ángel Amigo, y por eso se sacará de esquina. El cronómetro detenido porque parece ser que Carmona, en ese intento de frenar el avance de Alex Franch, pues Carmona es el hombre que se está en este momento situando en el banquillo para ser atendido por las asistencias del Atlético de Madrid. De momento Urdiales ha salido en su lugar, en tanto en el pabellón del Albericia, a falta de 6 minutos para el final del encuentro, nos comunican el resultado 20-18 favorable al Grupo Deportivo Teca sobre Caixa Valencia en el otro partido de la A1 que se está disputando hoy. Recordemos los otros 2 encuentros, la Gisa Algorriaga y Barcelona Caja Madrid, se disputarán en próximas fechas. Jugando Gilmarsson para Ricardo Marín. Marín sobre Carlen. Ha habido falta sobre el sueco de Cacaolat Granollers, el pívot del equipo nacional sueco, 151 veces internacional con su país. Ahí está Gilmarsson, Gilmarsson para Carlen, Carlen para Jordi Fernández. Qué bien ahora jugó Cacaolat, pero qué bien paró también Ronnie Herrera, recuperó Vukovic. Se mantiene ese 14-11 favorable a la Plana Atlético de Madrid, y la recuperación para los hombres que dirige Jordi Álvaro. Recordemos, Atlético de Madrid y Cacaolat Granollers empatados en los puestos cuarto y quinto de la clasificación a 8 puntos y a tan solo 1 de los líderes Teca y Caja Madrid. Juanqui Román va a poner ese balón en movimiento después de la falta con que se señaló la acción defensiva de Cacaolat. Hermida sobre Coté, Coté objeto de falta por parte de Garralda y de Per Carlen. El lanzamiento, hay Jordi Álvaro diciendo a sus jugadores probablemente que entretengan más las acciones ofensivas. El tiempo corre a su favor con esa diferencia de 3 tantos que refleja el marcador 14-11, cuando estamos a falta de 23 minutos todavía para la conclusión del encuentro. Juanqui Román sobre Hermida para Coté, Fernando, Coté se fue muy bien en el 1 contra 1, sin embargo Ford le paró el lanzamiento. Franch perdió en falta ante Urdiales en ese contraataque del Granollers. Gilmarsson
sobre Frank. Gilmarsson para Carlen. Vuelve a la cancha Ricardo Marín, el central del equipo nacional español, que estaba actuando en ataque. En defensa había salido Mateo Garralda. Hay falta sobre Jaume Puig cuando estuvo a punto de controlar el balón sobre la línea de 6 metros. Puig es un hombre muy poderoso que lógicamente, si consigue controlar el balón en 6 metros, es prácticamente imposible frenarlo. Es casi un gol seguro para su equipo. De ahí que la defensa esté muy atenta a las evoluciones de este número 13 de Cacaolat Granollers, jugador veterano, internacional español. Ha salido a la cancha, han visto ustedes, el norteamericano Steve Goss, sustituyendo a Coté, que actúa en ataque exclusivamente. Golazo de Per Carlen, que supone el quinto gol del sueco de Cacaolat Granollers. Ven ustedes nuevamente la acción repetida. El lanzamiento de Per Carlen desde la primera línea. Es el tanto número 12 para Cacaolat Granollers. 14 Atlético de Madrid. Hermida sobre Vukovic. Vukovic ahora jugando en la primera línea. Juanqui Román actuando como pívot. Ahora el doble pívot con la presencia de Urdiales en 6 metros. Coté para Fernando. Fernando y Urdiales intentando ahí efectuar el bloqueo. Y hay falta sobre Juanqui Román. El balón a la línea de puntos. Coté para Hermida. Fernando. Hermida nuevamente. Atención al lanzamiento de Hermida. Hubo pasos de Ángel Hermida, según señala el árbitro guipuzcoano Andrés González Berridi, cuando intentaba la suspensión el jugador madrileño. Carlen sobre Ricardo Marín. Marín sobre Gilmarsson. Cacaolat con su equipo inicial nuevamente sobre el parquet. Carlen intentando ahora el doble pívot con Jaume Puig. Que bien ahora jugó Carlen esa posición de doble pívot para Frank. Sin embargo paró Ronnie Herrera, que está teniendo una destacada actuación. Fernando García, Jaume Ford sobre Hermida. Hermida lanzando prácticamente en el aire, y cuando había sido sujetado por el brazo. Hay falta. Coté, que vuelve nuevamente a la cancha, y también Jesús Gómez con el número 5. Jesús Gómez sustituyendo a Hermida. Urdiales sobre Vukovic. Coté para Jesús Gómez. Coté sobre Vukovic. Nuevamente Coté para Jesús Gómez, y hubo falta en ataque de Jesús Gómez cuando intentaba la penetración en 6 metros y buscar una posición franca de lanzamiento en las proximidades de la línea continua. Recupera Cacaolat Granollers. Estamos a falta de 20 minutos para el final del encuentro. El resultado: Atlético de Madrid a la Plana 14, Cacaolat Granollers 12. Gilmarsson sobre Marín. Marín para Carlen. Carlen para Marín. Gilmarsson. Gilmarsson quería enviar sobre Carlen. Ha habido falta. El lanzamiento a los 9 metros. Está jugando ahora Cacaolat con Carlen haciendo el desdoblamiento al doble pívot para intentar abrir huecos en la defensa del Atlético de Madrid y también poder servir balones tanto a Jaume Puig como al propio Carlen. Marín sobre Carlen. Jordi Fernández a punto de perder para el sueco, jugando con Marín, pidiéndose en la grada pasivo para el equipo vallesano. Recuperó Fernando García, pero había habido previamente falta. Jaume Puig y Marín. Carlen para Gilmarsson. Gilmarsson para Carlen. Marín intentando ahora el doble pívot en la línea de los 6 metros. Reclama Jaume Puig un posible penalti por entender que estaban defendiendo dentro de la zona de 6 metros los jugadores del Atlético de Madrid. No le han hecho caso los árbitros. Carlen para Marín. Gilmarsson. Coté sobre él. Gilmarsson para Marín. Con mucha dureza defendiendo el Atlético de Madrid, poniendo en apuros el ataque de Cacaolat Granollers. Recuperó por fin el equipo madrileño. Juanqui Román solo en 6 metros. Que bien ahora jugó el contraataque, doblando ese balón con Jesús Gómez.
El tanto número 15 para el Atlético de Madrid, el primero para Juanqui Román. Ahí lo ven ustedes nuevamente, el lanzamiento de Juanqui Román ante Jaume Fort. El Atlético de Madrid, a falta de 18 minutos y 15 segundos, gana por 3, 15-12 a Cacaolat Granollers. Marín sobre Carlen. Carlen sobre Fran. El lanzamiento de Fran lo detuvo Ronnie Herrera, pero previamente hubo falta. El propio Fran y Puig han puesto el balón en movimiento. Qué bien, ahora jugó sobre Fran, pero no tiene su tarde el goleador de Granollers hoy. Lleva una mala serie de lanzamientos. Recordemos, tan solo un gol en la primera mitad. Un hombre que muchos encuentros los ha saldado con 8, 9 y hasta 10 tantos. Urdiales sobre Vukovic. Vukovic. Ahí está jugando el Atlético de Madrid. Ha habido falta sobre Juanqui Román. En tanto, en la Albericia, Grupo Deportivo Teca 22, Caixa Valencia 20. Resultado final. Así pues, Teca con 11 puntos lidera provisionalmente la clasificación general en esta primera vuelta de la segunda fase de la Liga en la División de Honor de balonmano, a expensas de lo que ocurra en este encuentro, en el que uno de los dos equipos, caso de conseguir la victoria, se quedarían a un punto del equipo santanderino en esta clasificación. Mateo Garralda en el lanzamiento poderoso del jugador navarro de Cacaolat Granollers, reduciendo diferencias. 15-13 es el tercer gol de Mateo Garralda. Vean ustedes, ha lanzado prácticamente desde 10-11 metros, pero con ese brazo, con esa zurda poderosa que tiene Garralda, ha hecho prácticamente inútil la acción de parar de Ronnie Herrera. Vukovic sobre Coté. Coté para Jesús Gómez. Ha habido nuevamente falta. A falta de 16 minutos para el final del encuentro, Atlético de Madrid 15, Granollers 13. Jugando Coté con Jesús Gómez. Gómez para Coté. Vukovic. Coté intentaba enviar sobre Juanqui Román en la posición de pívot. Se cortó en falta. Fernando jugando con Jesús Gómez. Vukovic. Granollers defendiendo 6-0. Golazo de Jesús Gómez, que nuevamente pone diferencia de 3 a favor del Atlético de Madrid. Es el cuarto gol de Jesús Gómez, el primero en posición. Los 3 anteriores fueron conseguidos desde el punto de penalti, desde los 7 metros. Jordi Fernández jugando con Per Carlen. Marín. Emilio Alonso ahora jugando Masip en sustitución de Fran. Los errores de Fran le han llevado al banquillo y la presencia del joven Masip en una posición que no es la habitual suya. Él juega como lateral diestro, esto es, jugando en la izquierda, y ahora está como exterior izquierdo. Recuperó el Atlético de Madrid, Veselin Vukovic, y gol de Veselin Vukovic. Atención que el Atlético de Madrid, por vez primera, por medio de este hombre, el yugoslavo Vukovic, pone máxima diferencia en el marcador, 17-13, a falta de 14 y 45 segundos para el final del partido. No le están dando resultado los cambios. Emilio Alonso vuelve ahora a sentar a Ricardo Marín, que tampoco ha estado muy afortunado en el encuentro de hoy. Ha salido a la cancha Alex Viaña con el número 8, jugando precisamente ahí está Viaña sobre Carlen. Carlen intentaba para Puig, recuperó el norteamericano Steve Goss, pero hubo previamente falta. Gilmarsson, Juanqui Román, veterano jugador del Atlético de Madrid, saliendo ahí en defensa a Gilmarsson. Jordi Fernández, gol de Jordi Fernández, reduce diferencias Cacaolat Granollers. 3 arriba todavía el Atlético de Madrid. Ahí está Ronnie Herrera y el gol nuevamente de Jordi Fernández, prácticamente sin ángulo, enviando el esférico precisamente al ángulo largo. Es el tercer gol de Jordi Fernández, el primero que consigue en este segundo tiempo. Coté. Coté sobre Jesús Gómez para Veselin Vukovic. Ahora intenta hacer una defensa 5-1
Cacaolat Granollers, incluso presionante hasta un 3-3, ya que salieron Jordi Fernández y también Atli Gilmarsson. Viaña es el hombre más adelantado sobre el central Coté. Coté sobre Vukovic. Vukovic objeto de falta. El balón en la línea de puntos. Juanqui Román para Coté. Coté, Vukovic. Lanzamiento de Vukovic, lo detuvo muy bien Jaume Fort. Recupera Cacaolat Granollers. Recordemos, a la Plana Atlético de Madrid 17, Cacaolat Granollers 14, 3 arriba el equipo que juega en su cancha en este Polideportivo Magariños, que registra una buena entrada sin llegar al lleno. Atli Gilmarsson. Gilmarsson, que fue Gilmarsson de los defensores del Atlético de Madrid, consigue de esta forma su segundo gol. El Atlético, que de 17-13, después de este tanto que ven nuevamente ustedes, ha pasado a mandar solamente por 2, 17-15. Todavía queda mucho partido por delante. 12 minutos y 10 segundos para la conclusión. Gana el Atleti de 2. Coté para Alberto Urdiales. Vaselina de Urdiales. Dio en el palo contrario a la posición del jugador del Atlético de Madrid. La fortuna ahora se alió con Jaume Fort. El tanto pues no subió al marcador. Y oportunidad para el equipo del Vallés de reducir aún más las diferencias. El tanteador estaba 17-13 hace unos momentos, favorable al Atlético de Madrid. Ahora 17-15. Y atención, porque hay exclusión para Jesús Gómez por parte del equipo madrileño. 2 minutos pues con un hombre menos los hombres de Jordi Álvaro. A partir de este momento, oportunidad pues de oro para Cacaolat de recuperar. Por eso Emilio Alonso ha vuelto a sacar a la cancha a Alex Frank, porque probablemente va a intentar jugar Cacaolat la superioridad por uno de sus extremos, y de ahí que le interese tener 2 extremos natos, por así decirlo, en su posición. Gilmarsson, precisamente ahí está jugando la superioridad por el exterior, y sobre Frank es objeto de penalti. Lanzamiento pues de 7 metros favorable a Cacaolat Granollers. Jugó como cabía esperar la superioridad por el exterior el equipo catalán. Mateo Garralda en los 7 metros, Ronnie Herrera en la portería, Garralda y gol de Mateo Garralda. Del 17-13 hemos pasado al 17-16 después de este tanto de Mateo Garralda, que es el tercero que consigue, el segundo que consigue de penalti y el cuarto de su cuenta particular. Jordi Álvaro hace que Ángel Hermida, el internacional español, vuelva nuevamente a la cancha. Vukovic ahora jugando como central. El Atlético sin pívot por la exclusión de Jesús Gómez, está jugando con un hombre menos. Ahora será más dura probablemente la defensa de Cacaolat, intentando hacer una recuperación de balón antes de que vuelva a recuperar la normalidad numérica el equipo madrileño. Alberto Urdiales y Ángel Hermida dispuestos a poner en movimiento el balón a falta de 10 minutos. 17-16, tan solo un gol arriba el Atlético de Madrid. Coté jugando sobre Vukovic. Vukovic para Hermida. Coté intentaba lanzamiento Coté, pero hubo falta. El Atlético tiene que intentar también controlar el balón, porque fallar sería dar una oportunidad de oro para el empate a Cacaolat Granollers. Ángel Hermida sobre Coté, pero por otra parte el pasivo también puede ser una falta en la que pueden incurrir los jugadores madrileños. Hubo penalti sobre este hombre, sobre Veselin Vukovic, por parte de Jordi Fernández, al cruzarse por delante de él en el interior de la línea de los 6 metros. El lanzamiento de penalti lo va a efectuar Veselin Vukovic, el internacional yugoslavo, después de que anteriormente en 3 ocasiones acertara a Jesús Gómez, pero Jesús está excluido. Vukovic lanzó a la madera. El Atlético ha perdido una buena oportunidad de incrementar su diferencia en el marcador a falta de menos de 9 minutos. 17-16 para el Atlético de Madrid. Balón en posesión de Granollers. Gilmarsson.
Ha recuperado ya el Atlético a todos sus hombres. Concretamente el excluido Jesús Gómez. Ha salido en su lugar Juanqui Román, precisamente con el número 6, ese hombre que tienen en su imagen y que ha hecho la falta sobre Alex Franch. Garralda quiso enviar sobre Jaume Puig, no pudo ser. Vukovic en 6 metros, gol de Veselin Vukovic. El error de Mateo Garralda en el envío sobre Jaume Puig le ha supuesto al Atlético de Madrid que pueda efectuar un contraataque claro por medio de Veselin Vukovic, y este es un hombre que no perdona en 6 metros. Retira Emilio Alonso a Mateo Garralda, el tiempo que falta y lo tienen ustedes. Más de 8 minutos para la conclusión de este partido. El resultado 18-16 favorable al Atlético de Madrid. Juega Viaña para Puig. El lanzamiento de Alex Franch. Ahora sí acertó Franch con el lanzamiento sobre Ronnie Herrera. Gol que tiene mucha importancia al haberlo conseguido para Cacaolat, porque ya no solo sirve para reducir diferencias, sino que lo ha hecho el equipo del Vallés, ahí lo ven ustedes nuevamente, en inferioridad numérica, ya que Mateo Garralda había sido excluido por la falta que cometió ante Veselin Vukovic en el contraataque que propició el gol del Atlético de Madrid. Jugando pues Cacalot Granollers con un hombre menos. Que bien Hermida ahora, cómo pasó ese balón sobre Juanqui Román, y el gol de este que sube al marcador 19-17, nuevamente 2 arriba. Vean ustedes que el magnífico pase de Hermida y el lanzamiento de Juanqui Román en 6 metros, que es el segundo gol para el jugador madrileño, el tanto número 19 para La Plana, y 2 arriba siempre el equipo de Jordi Álvaro. Gilmarsson, Viaña, lanzamiento de Viaña, lo detuvo sin problemas Hermida. Ahora va a recuperar Gilmarsson. Vukovic, Hermida. Gilmarsson estuvo a punto de robar ese balón, pero le dio finalmente en el rostro. Jordi Álvaro, el entrenador del Atlético, pidiendo calma a sus hombres. Quedan 6 minutos y 40 segundos para la conclusión del encuentro. Gana el Atlético 19-17 y tiene posesión de balón. Coté sobre Hermida. Nuevamente Coté, lanzamiento de Coté. Dio en el cuerpo de Jaume Fort, pero finalmente entró. El lanzamiento de Coté, el tercer gol de Coté. Vean ustedes cómo dio en el cuerpo de Jaume Fort y acabó alojándose en las mallas. Nuevamente 3 arriba La Plana, Atlético de Madrid. Ha salido a la cancha por parte de Cacaolat Masip. Ha sentado al islandés Gilmarsson, Emilio Alonso. Jordi Fernández a la madera, después de haber hecho perfectamente la finta y haber superado a Fernando García. Recuperación para Atlético de Madrid, que con este balón que tiene ahora en su poder está encarando más claramente estos minutos finales de partido. 3 arriba, 20-17 el equipo de la capital de España. Urdiales sobre Vukovic. Coté. Hermida para Juanqui Román. Ha recuperado Jaume Puig. Se va a ir solo Alex Franch. 6 metros para Franch y gol de Alex Franch. El tanto número 18 para Cacaolat. Reduce diferencias por medio de Alex Franch. Ahora 20-18 a falta de 5 minutos y 15 segundos. Ven ustedes nuevamente el contraataque de Alex Franch, batiendo de esta forma. Casi nos ha dado la impresión de que había pisado antes de efectuar el lanzamiento. En cualquier caso, el gol sube al marcador. Coté para Vukovic para Fernando García. Hubo falta de Jordi Fernández. Se reclama penalti por parte de los jugadores del Atlético de Madrid. Y Fernando García ve la tarjeta amarilla por haber reclamado de los árbitros la posición antirreglamentaria en defensa de Jordi Fernández, que a juicio del jugador del Atlético de Madrid se encontraba pisando dentro de la línea de 6 metros. Será golpe franco. Juanqui Román lo va a poner en movimiento a falta de 4 minutos 53 segundos para el final. Atlético de Madrid 20, Cacaolat Granollers 18. Vukovic jugando sobre Hermida, lanzamiento de Hermida, lo paró Jaume Fort. Atención, porque este balón puede ser de oro para Cacaolat Granollers. Caso de que no consiga marcar, las cosas se le pondrían mejor al Atlético.
Masip sobre Puig, Viaña, Carlen. Pensando la acción de lanzamiento los jugadores de Cacaolat Granollers en esta posesión importantísima para ellos. Perdió Carlen en ese envío de Masip. Al contraataque Hermida, lanzamiento de Hermida fuera. Y hay faltas de Enric Masip sobre Ángel Hermida. El balón a los 9 metros en ese contraataque en el que Masip frenó la carrera de Ángel Hermida. El lanzamiento de este salió muy desviado posteriormente. Ha perdido un balón de oro el equipo vallesano. Vuelve el norteamericano Steve Goss a la cancha. Coté para Goss. Perdió el Atlético de Madrid. Perdió definitivamente. Recuperó Cacaolat por medio de Enric Masip. Ford, nueva oportunidad para el equipo barcelonés. Y falta sobre Enric Masip. Estamos a menos de 3 minutos y medio para el final del encuentro. A la plana Atlético de Madrid 20, Cacaolat Granollers 18. Viaña, Carlen sale de la cancha, Emilio Alonso se la juega con los jóvenes. Jaume Puig y 5 jóvenes en la pista. Ahí está precisamente Jaume Puig recibiendo ese balón. Penalti, lanzamiento de 7 metros favorable a Granollers. Mateo Garralda va a ser el encargado de intentar transformar. Se pide tiempo porque este hombre, Claudio, efectivamente sale a intentar detener lo que podría ser su tercera parada en 7 metros en la tarde-noche de hoy. Ahí está Claudio, lanzamiento de Garralda. Esta vez Garralda acertó. Atención porque el Cacaolat se ha puesto tan solo con este gol, el quinto de Garralda, tercero de penalti, que ven ustedes nuevamente, a tan solo un gol del Atlético de Madrid. 20-19 a falta de 2 minutos y medio para la conclusión del encuentro. Jugando el Atlético de Madrid. Coté, todavía esto puede dar muchas vueltas. Urdiales intentando la circulación en 9 metros. A punto de perder Hermida. Coté sobre Steve Goss. Goss intenta lanzamiento. Paró Jaume Ford. Intentaba controlar Veselin Vukovic. En cualquier caso, la recuperación para Cacaolat Granollers. Nuevo balón importantísimo para los hombres de Emilio Alonso, porque tan solo pierden de 1, 20-19, cuando estamos a falta de 2 minutos para la conclusión del encuentro. Mayor emoción pues no puede haber en este encuentro, que como tantos otros esta temporada, y dada la igualdad de un grupo de equipos que lideran, que están en las primeras posiciones del campeonato de liga, que aspiran pues al título, están saldándose con 1 o 2 goles de diferencia. Garralda sobre Masip para Frank, lanzamiento de Frank. Paró Ronnie Herrera, recupera Enric Masip, el lanzamiento de Masip, después del error en el contraataque del Atlético de Madrid, el lanzamiento de Masip significa el empate a 20 en el marcador, cuando estamos a falta de 1 minuto y 25 segundos para la conclusión del encuentro. A partir de ahora los errores se pueden pagar muy caros, como le ha ocurrido ahora al Atlético de Madrid en ese balón en contraataque que robó Enric Masip. Coté sobre Vukovic, hay falta de Enric Masip. El lanzamiento se efectuará desde los 9 metros. Vukovic, en este momento queda 1 minuto para la conclusión del encuentro. La posesión para el Atlético, Fernando a punto de perder Coté. Hay falta nuevamente de Cacaolat Granollers. Van a intentar los jugadores del Atlético de Madrid que esta sea la última posesión de balón del partido, intentando forzar una y otra vez las faltas probablemente, o buscando una posición clarísima de lanzamiento, ya que fallar aquí y dejarle segundos de posesión a Cacaolat Granollers sería perder un partido en el que han ido dominando prácticamente a lo largo de los 60 minutos en el marcador. Recordemos, a falta de 51 segundos tan solo para la conclusión del encuentro, Atlético de Madrid 20, Cacaolat Granollers 20. Juega Alberto Urdiales sobre Veselin Vukovic. Vukovic para Hermida, jugando con Coté. Coté intentaba el lanzamiento cuando se encontraba en buena posición. Hay falta. A falta de 35 segundos, el balón sigue en posesión del Atlético de Madrid. Van a jugársela los hombres de Jordi Álvaro a un solo lanzamiento, pero deberán hacerlo pronto porque pudiera pitárseles pasividad. Coté también objeto de falta por parte de Jordi Fernández. Quedan 20 segundos para la conclusión del encuentro. El tiempo sigue corriendo, ahora se ha detenido. Juanqui Román va a poner el esférico en movimiento en
Ahí está Emilio Alonso dando instrucciones a sus jugadores, diciéndoles que se esmeren en defensa porque un empate sería un buen resultado para Cacaolat Granollers. Juanqui Román y Hermida, 20 segundos para el final, empate a 20 aquí en el Polideportivo Magariños. Hermida sobre Vukovic, se la van a jugar a un lanzamiento los hombres de Jordi Álvaro. Vukovic, Hermida sobre Vukovic, objeto de falta, atención, quedan 9 segundos, tiempo detenido a falta de 8 segundos porque no dio resultado el jugar para Veselin Vukovic. Vamos a ver, 8 segundos, empate a 20. Coté sobre Vukovic, a punto de perder, Coté, 4 segundos, fly, golazo del Atlético de Madrid por medio de Alberto Urdiales. Qué golazo acaba de conseguir el internacional junior español. Es el único gol que ha conseguido Alberto Urdiales en el encuentro, y vean ustedes el fly y el lanzamiento perfecto al fondo de la red. Qué manera más espectacular de concluir un encuentro. La victoria del Atlético de Madrid, que le sitúa con ese 21-20, con 10 puntos momentáneamente en la segunda posición por detrás del Grupo Deportivo Teca. La próxima jornada en Santander, Teca Atlético de Madrid, duelo pues entre los dos primeros de la clasificación. Cacaolat Granollers se queda con 8 puntos, el partido emocionante como pocos y con un final no apto para cardíacos y sumamente espectacular. Ahí tienen ustedes el marcador cada 5 minutos. El Atlético prácticamente dominando a lo largo de todo el encuentro, y al final se ha visto en apuros para resolver en el último segundo un encuentro que le ha proporcionado 2 importantísimos puntos en este partido disputado en el Polideportivo Magariños. Con el último gol, el tanto conseguido por Alberto Urdiales en esa posición en fly, recogiendo un servicio de Veselin Vukovic, ponemos punto final a esta transmisión, a este encuentro que hemos llevado a cabo desde el Polideportivo.